Buenos días, esto es Radio GPC. Empezamos. Don't you know we're talking about a revolution? Buenas a todos y a todas, esto es Radio GPC, comenzamos un nuevo programa tras el largo parón tras la pandemia y traemos nuevos contenidos, traemos nuevas entrevistas, nuevas noticias y por supuesto nuevos colaboradores. En este caso hoy nos acompaña Nora, nos acompaña Alba y nos acompaña Manu. Seguimos trayendo nuestra sección de noticias, nuestro Big temático y por supuesto nuestra sección de entrevistas, que en este caso nos acompañará Necbet Corpas, especialista en gestión de conflictos dentro del patrimonio cultural. Y sin más preámbulo, pues adelante. Don't you know talking about a revolution sounds like a whisper while they're standing in the welfare line. En la sección de noticias, pues como ya hemos dicho, tenemos a nuestros colaboradores nuevos y creo que comienza a explicarnos Manu las nuevas noticias respecto a los conflictos dentro del patrimonio y demás. Manu. Sí, buenos días. Yo voy a explicar una noticia que encontré hace unos días, o hace 5 días exactamente, el 3 de diciembre, en el periódico ABC y en la cadena COPE, en la que se decía que el Seprona había incautado un número significativo de piezas en una tienda de antigüedades de Navarra, porque podían ser patrimonio cultural. Por lo tanto, pidieron ayuda al Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura y a la institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra para saber si estas piezas eran patrimonio cultural o no. Y entre ellas, las más destacadas eran dos, que era un capitel y una estela discoidal Estas tres asociaciones en conjunto descubrieron que la estela discoidal era del siglo XIV y por lo tanto del estilo gótico, de tal manera que sí que son patrimonio cultural y además patrimonio cultural arqueológico, lo cual es importante para cosas que vamos a explicar después, y el capitel es de la segunda mitad del siglo XII o posterior, por lo tanto del estilo románico, y de igual manera está considerado patrimonio cultural arqueológico. Entonces, lo siguiente que fueron a descubrir fue cómo llegaron esas dos piezas a la tienda de antigüedades. Investigando un poco, descubrieron que había sido una persona la que le había dado estas piezas a la tienda. Pero esta misma persona que está siendo investigada dijo que no eran suyas, sino que era de una persona fallecida anteriormente y que las había heredado, por lo tanto, que esta persona no tenía nada que ver con ello. No obstante, se empezó a investigar a esta persona y se redactaron diferentes denuncias por vía administrativa a la tienda de antigüedades por carecer de los datos de la transacción, tal y como dice la ley, y carecer de libro de registro que es obligatorio para estas tiendas de antigüedades según la Ley 14/2005 de Patrimonio Cultural de Navarra. Y aparte de estas dos cosas, también hay que tener muy en cuenta lo que dice la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985, porque si la persona que le dio estas obras, por mucho que las heredara, son un hallazgo casual, además de patrimonio arqueológico, tiene 48 horas para declararlas, la puede declarar o a las autoridades locales o al Gobierno de Navarra o a las fuerzas de seguridad del Estado, cosa que no se hizo. Por lo tanto, ya para acabar con la noticia, como es de hace menos de una semana, no se sabe cómo va a terminar todo esto. Pero lo que sí que está claro es que es un conflicto en el patrimonio cultural porque se puede considerar incluso
incluso un tráfico ilícito de piezas de patrimonio cultural. Y las piezas arqueológicas son bienes culturales. Pero justo, y a raíz un poco de esta noticia, creo que es interesante, ¿no?, destacar que bueno, que ha sido a lo mejor por desconocimiento o quizá había, no sé, una intencionalidad por parte de sobre todo de la casa, ¿no?, para vender las piezas y de la persona que heredó. Claro, es una pregunta que tenía, que de quién era la culpa en sí, porque puede ser que la persona que heredó no supiera que esas son piezas arqueológicas, entonces él las entregó a la tienda. Claro. O no sé, dice persona, entonces no se sabe qué. Por lo tanto, esto es culpa de la tienda, de la persona en sí que lo hereda o de la persona fallecida. Esa es una pregunta que tengo. Bueno, en todo caso, desde luego, los mecanismos, digamos, públicos, ¿no? Los mecanismos legales públicos, pues parece que funcionan, ¿no? Y que se ha podido, por lo menos, mediar o quizá intentar solucionar esta situación, que veremos cómo termina. Sí, exacto. Y bueno, era otra pregunta que os quería hacer, que ya que solo ha pasado una semana, ¿cómo creéis que acabará este caso con lo poco que sabemos? Porque sabemos muy poco. He estado investigando un poco más y no he encontrado más cosas. A ver, yo creo que depende un poco también de la primera pregunta que nos hacías sobre de quién es la culpa. Hasta cierto punto habrá que esperar un poco a que salga más información, pero tampoco se puede buscar un responsable, por ejemplo, si era una herencia y la persona que la recibió no sabía o no estaba al tanto de la legislación en ese momento o de lo que era el patrimonio cultural en sí. Por eso creo que estos programas también ayudan a la gente a saber un poco qué hacer cuando suceden estas cosas. Vale, pensamos lo mismo. Y tenía otra pregunta que creo bueno. que es Sí. creo que es una de las más interesantes. Si no fueran piezas arqueológicas como son, dígase del estilo gótico y del estilo románico, por ejemplo, si fuera un cuadro de Picasso o una carta de una persona importante de la segunda mitad del siglo XX, ¿creéis que se hubiera actuado igual o no hubieran entrado no se hubiera hecho por vía administrativa o cómo se hubiera hecho? Yo creo que se hubiese debido de hacer igual. Otra cosa es que suceda. Bueno, en este caso yo creo que los mecanismos, ¿no?, a la hora de, pues esos administrativos y tal, creo que actúan igual, sea lo que sea, siempre que entre dentro de las categorías de patrimonio cultural. Claro, o sea, yo he hecho la pregunta por el hecho de que al final el patrimonio arqueológico siempre, por ley, desde la ley de 1985, está considerado patrimonio cultural, pero hay aspectos, por ejemplo, cartas de personas importantes muchas veces no se consideran patrimonio cultural. Entonces, por eso lo preguntaba, porque aquí sí que está claro que son piezas arqueológicas, por lo tanto es patrimonio cultural seguro, Sí. pero si fueran otra cosa, ¿se hubiera actuado igual o no? Bueno, creo que los bienes arqueológicos son en muchos casos los más expoliados y creo que son los que más más perjudicialmente tienen problemas, ¿no?, digamos, porque al final, pues bueno, muchas veces en muchos pueblos el expolio está ahí o se destruye, etcétera. Y creo que en este caso, en la gestión de los conflictos, creo que los bienes patrimonio arqueológico, ¿no?, los bienes arqueológicos deberían ser los más, digamos, importantes dentro de esta gestión, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Si creéis que otros bienes tienen esa importancia dentro de esta gestión de conflictos. Hombre, a ver, para mí el patrimonio arqueológico es muy importante, por eso está protegido así, pero también hay patrimonios. Para mí, por ejemplo, es mucho más importante muchas veces proteger el patrimonio etnológico o el inmaterial que estos, pero claro, al final
estamos hablando de patrimonio material arqueológico, que la gente lo entiende más como patrimonio cultural que el patrimonio inmaterial. Entonces, Claro, bueno, pero el patrimonio, en lo que digamos en los conflictos, el patrimonio etnológico, etnográfico, ¿no? Inmaterial, etcétera, tienen otro tipo de problemas, ¿no? No tanto su destrucción, sino a lo mejor a veces el sentido, ¿no? Creo. sí, en eso sí que tienes razón. O sea, visto así, sí que creo que el patrimonio arqueológico es uno de los... Bueno, está claro que es uno de los más perjudiciales y los que más Sí. sufren temas de expolio. Y claro, llevándolo desde ese punto de vista, sí, pero no creo que el patrimonio arqueológico tenga que tener un puesto en el patrimonio cultural mucho más alto que otros. Vale. de Muchas acuerdo. veces por las leyes sí que lo tienen. Bueno, pues si queréis pasamos a la siguiente noticia que nos trae Alba. Sí, yo iba a hablar de un artículo que salió en La Vanguardia el pasado 19 de noviembre, que se llamaba algo así como el mayor museo del mundo, el Museo de las Obras Robadas. Viene a colación porque hubo una reunión de la UNESCO en Berlín hace poco para tratar el tema, ya que el negocio del tráfico de obras mueve 10.000 millones de euros al año, que no es cosa menor. Joder. El tráfico se relaciona con la financiación del terrorismo, con excavaciones ilegalizadas, pero muy organizadas. Y un ejemplo pues serían los típicos museos o bienes saqueados en las guerras. Quizá el caso más famoso es el expolio nazi. Y en el artículo se habla como de 4 enemigos principales en cuanto a la conservación del patrimonio cultural, que son, hay 2 que son de tipo ambiental, digamos, y otros debidos a la acción del hombre. Los debidos a la naturaleza son el cambio climático y los desastres naturales. Y por otro lado, quizá los casos más sonados son por guerras o por el tráfico ilegal del que venimos hablando. De hecho, ninguno de estos aspectos respeta las fronteras, por lo cual es muy difícil a veces nacionalizar unos bienes, digámoslo así, cuando hay este tipo de problemas. Y dentro del artículo se habla de los 3 artistas españoles que más han sido robados en la historia o que más obras se han perdido suyas, que me ha sorprendido bastante, que de Picasso se dan por perdidas 671 obras, Madre mía. de Miró 384 y de Dalí 292, que son números elevadísimos para esto. Entonces se hace un recorrido en el artículo un poco por las acciones que se han hecho para intentar investigar acerca del paradero de estas obras o de cualquier tipo de patrimonio cultural que se haya perdido. La obra quizá más importante en este aspecto la llevó a cabo el gobierno británico cuando creó el Art Lost Register, que es algo así como los bienes robados, o sea, un registro de los bienes que se han robado. Y aparte, el museo cita también otro libro que se llama El Museo Invisible, de Nathaniel Erzberg, que resulta ser el catálogo más grande del mundo sobre este tipo de obras robadas. Entonces, leyéndolo así un poco, había pensado 2 preguntas. ¿Vosotros habíais oído esta noticia concretamente antes en algún medio como las noticias o la radio o así? Bueno, yo sí había escuchado, ¿no? Sobre todo algún Picasso que había salido ¿no? Había habido algún problema al salir de España y tal, pero claro, en números así, ¿no? Hay perdidos o hay extraviados, digamos, entre comillas, ¿no? No sé cuántos cuadros de Picasso, unos cuantos obras de Dalí, de Miró, no, para nada, desde luego, y son números importantes, ¿no? Digamos. Claro, por eso, o sea, la pregunta en sí era que si creéis que se le da la suficiente importancia mediática a este tipo de noticias que tienen tanta relación con nuestro patrimonio, con nuestra historia al final. No sé, Manu. Yo creo, sinceramente, que no se le da tanta importancia porque, por ejemplo, si preguntas a la gente el caso del Picasso de Botín, que está muy en boga ahora mismo porque le han metido 18 meses de cárcel, creo que han sido, Sí. la mayoría de la gente no lo conoce. Y Claro. bueno, quería decir otra cosa, que has dicho bases de datos de fuera de España. En la Complutense hay un profesor que junto con su grupo de investigación y su gente allegada en el tema, ha creado una base de datos de piezas expoliadas del patrimonio cultural español. Claro, Sí, no interesante. es necesario.
Creo que al final está claro que debería haber por lo menos esta noticia debería ser más comentada, ¿no? A niveles culturales. Pero claro, entiendo no sé si corrígeme Alba, esto es muy a nivel general, ¿no? Desde la UNESCO, pero y es verdad que nos has puesto dos ejemplos, como el Museo Invisible, el Art Loss Register, ahora también Manu ha dicho otra base de datos, pero a nivel concreto de otros países, salvo España e Inglaterra, que acabamos de tocar, ¿hay otros países que hayan, sabes? Sí, Mm, hay mucha controversia sobre todo con el tema del expolio a las colonias. Claro, vale. Entonces, eh, hay muchos países europeos, por ejemplo, leí un museo en Holanda que también estaba intentando averiguar un poco pues ciertas obras que habían sido expoliadas y sobre todo, ya te digo, con el tema de las colonias. O sea, si se pone uno a buscar sobre ese tema, hay infinidad de obras perdidas de patrimonio cultural. Sí, o que no se sabe su procedencia, ¿verdad? Claro, claro, claro. ¿Cómo creéis que podéis, cómo solucionaríais vosotras estas cuestiones? Bueno, yo primero quería comentar que en Ah, Siria también se ha expoliado muchísimo mm, a raíz de todas las guerras que han estado sucediendo desde, vamos, todo este conglomerado de guerras tanto civiles como religiosas. Y, y bueno, esa sería mi aportación, que se me había olvidado de comentarlo. ¿Cuál era la pregunta? nada, que cómo lo solucionaríais, cuál sería vuestra propuesta de gestión de este conflicto, ¿no? Que existe, pues eso, aparte del propio expolio y de las propias obras perdidas, pues un poco también de pues esta confrontación de países europeos que han saqueado, digamos, o han tenido en sí pues bienes coloniales, etcétera. ¿Cómo lo solucionaríais? ¿Cuál es vuestra propuesta? ¿Qué haríais? Lo primero, la concienciación, pero como sabemos que la concienciación pues tarda años en consolidarse Hmm. en las personas, pues hay que actuar por la vía legal, porque no hay otra. De momento yo creo que no hay otra. Yo opino lo mismo que Nora. Claro, y en el caso de que a lo mejor muchos bienes de las colonias están reconocidos ya legalmente dentro de estos países europeos, claro, o sea, ¿cómo haríamos la equivalencia, ¿no? De leyes jurídicas, etcétera? ¿Creéis que sería bueno hacer como a lo mejor una mesa, no sé, yo por poner ideas, una mesa de debate entre estos países donde poder encontrar soluciones intermedias entre comillas, ¿no? O no sé, ¿cómo veis? A ver, yo eso es lo que más he leído y creo que probablemente sea el caso más sonado es lo del British Museum, Hmm, pero ellos argumentan de alguna manera que ellos cuidan mejor las obras que países que, por ejemplo, sufren guerras o tienen una situación más inestable, digámoslo así. sí, Así que a mí el tema del debate me parece una muy buena idea porque legítimamente ese patrimonio es suyo, no es del British Museum. claro. Entonces, no sabría personalmente cómo solucionarlo, pero me parece que entran en juego muchas connotaciones, también muchos sentimientos y tal. Pero es un gran tema de debate. Ahora mismo en Francia, con respecto a esta concienciación, están haciendo una campaña bastante importante, además en desprestigio de España, porque, bueno, no sé si lo sabéis, al principio del franquismo, en la época cuando estaba la Francia de Vichy y todo eso, en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Franco, según ellos recuperaron, las palabras que usaron ellos, pues recuperaron la Dama de Elche y el tesoro de Guarrazal por una nimiedad de tres cosas que les dieron, que en fin. Y entonces ahora mismo están haciendo una campaña ellos muy fuerte sobre divulgación y concienciación de que esas obras fueron robadas. Entonces yo creo que la forma de solucionar esto sería la mesa redonda que dice Diego y quitar la idea, por ejemplo, que tiene el British Museum que ha dicho Alba,
además me he tenido que quitar el micro para no reírme en medio del podcast, con de esa idea de es que lo cuidan mejor. Bueno, vamos a ver, si lo cuidan mejor porque aquí tenemos la idea occidental de que nosotros somos mejores que todos, pero a lo mejor si les damos la oportunidad de cuidarlo, tampoco les hemos dado la oportunidad, se lo quitamos y ya está. Es como el templo de Devos, de aquí. Claro, totalmente. Entonces, ¿creéis que la solución pasa por la mediación o exclusivamente porque primen las leyes, porque haya un organismo a nivel internacional que ordene y mande? Quizá la UNESCO tenga una sección respecto a esto? No sé cómo... Pues yo creo que todo lo que has dicho y en ese mismo orden. O sea, Vale. Primero hablar todos, debatir, luego crear unas leyes o un organismo primero y luego a partir del organismo pues ya crear las leyes. Ok. La cuestión es que las leyes están creadas ya. O sea, es que es muy curioso porque en el derecho internacional están creadas las leyes, pero no hay una concienciación. Entonces creo que se han saltado unos pasos anteriores bastante importantes. De acuerdo. Bueno, pues pasamos a la última noticia que nos trae Nora. Así que cuando quieras, Nora. Bueno, he traído una noticia un poco controvertida que veremos a ver qué pensáis. Versa sobre la contaminación visual en los bienes del patrimonio histórico-cultural. La noticia se titula Écija atrapada por los cables. La Asociación de Amigos de Écija nos trasladan su denuncia. Está localizada en el apartado de noticias de la página web de Hispania Nostra. Y bueno, ya de paso aprovecho para recomendar esta página, que es una asociación sin ánimo de lucro que lucha por la defensa del patrimonio, y entre sus misiones más interesantes destaca la lista roja de patrimonio, en donde se pueden ver un catálogo de un gran número de bienes en peligro de extinción, básicamente en el territorio español. Bueno, el artículo es de una fecha reciente, del 27 de octubre, y fue publicado por la secretaria de Hispania Nostra, Blanca Llofriu Álvarez. Era una carta remitida en 2018 al presidente del Consejo de Administración de la Compañía Eléctrica de Endesa por parte de la Asociación Amigos de Écija. Se le informa, bueno, a este presidente se le informa la situación en la que se encuentra el conjunto histórico-artístico barroco, que por cierto abro paréntesis y comento que el día de ayer, 7 de diciembre, fue el Día del Orgullo Barroco. Bueno, continúo con el artículo. El conjunto pues, se caracteriza de 11 torres con sus respectivas espadañas y es conocido como uno de los mejores conjuntos barrocos de España. Destaca por su relevancia artística, tanto individual como conjunto, y realmente el debate o la problemática que sucede es que en distintos puntos de la localidad aparece un cruce de cableado eléctrico que bloquea visualmente lo que es en sí la obra, tanto individual como el propio conjunto. Hay que tener en cuenta que ya no es una problemática moral o de conocimientos patrimoniales, sino que también es ilegal, porque incumple lo que sería la vigente Ley 14 del año 2007, en noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Blanca Llofriu, que es la secretaria de Hispania Nostra, como he comentado antes, resalta de aquí el artículo 19, que está dedicado especialmente al tema de la contaminación visual o perceptiva. Cito literalmente lo que expusieron los amigos, la Asociación de Amigos de Écija. Bueno, citan exactamente la parte del artículo. Se extiende por contaminación visual o perceptiva a los efectos de esta ley aquella intervención, uso o acción en el bien o en su entorno de protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del patrimonio histórico y toda interferencia que impida o distorsione su contemplación. Como punto 2,
los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía deberán recoger en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales de edificación y urbanización medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva. Tales medidas comprenderán al menos el control de los siguientes elementos. 2 puntos, las instalaciones necesarias para los suministros, generación o consumo de energéticos. En breves palabras, esta asociación solicitó ya hace 2 años, en septiembre de 2018, la retirada buscando otra alternativa posible para situar estos cables, evitando que continuasen interrumpiendo de esta manera lo que es el conjunto histórico patrimonial y a lo que se refieren como auténticos atentados visuales. Realmente no obtuvieron respuesta alguna por parte de la compañía eléctrica y por tanto no hubo ningún cambio respecto a lo que se solicitó. Sí es verdad que recientemente, bueno, en la publicación dicen que van a intentar llevarlo a los tribunales. Y abro el debate con 3 preguntas. ¿Creéis que es una noticia de trascendencia? ¿Realmente debemos pararnos a observar hechos o sucesos de este tipo? ¿O lo leo todo seguido o preferís contestarlo No, sí, poco a poco? contestamos poco a poco, ¿no? Mejor. Vale, perfecto. Pues yo creo que sí es importante conocer este tipo de noticias. Pero bueno, podemos darle una vuelta, que responda el resto. Alba, Manu. Yo creo que este tipo de cosas son necesarias también porque hay que dar la importancia que merece el patrimonio y hay que cuidarlo. Igual que siempre se dice que en España somos un poco dejados con estas cosas o que nos lo tomamos un poco con menos importancia, digámoslo así, yo creo que son cosas un poco básicas, pero que si cumplimos todos, pues que es necesario. Y me parece muy bien denunciarlo públicamente también. Manu. Yo estoy con todas vosotras. Estoy totalmente de acuerdo en que esto hay que denunciarlo y que esto hay que ponerlo, hay que difundirlo. O sea, me parece, como dicen ellos, un delito para el patrimonio cultural. Creo que usaban esas palabras. Y estoy totalmente de acuerdo con ellos y esto hay que difundirlo. Pero yo quería darle una vuelta a esto, ¿no? Yo creo que es importante, desde luego, que pues no el aspecto visual de muchos de los centros históricos y demás, pero si esto afecta económicamente digamos, al habitante de estos centros históricos, en este caso de Écija, ¿creéis que primaría un poco más lo visual o al final el habitante intentaría decir, pues bueno, pues al final es verdad que están los cables ahí, pero siempre han estado? Porque a veces se dan estas situaciones, ¿no? Pero es que realmente no siempre estuvieron, porque cuando se construyeron los edificios barrocos no había cableado eléctrico. Claro, Ese claro. es el problema también. Sí, ese es un problema, pero ¿y si tú lo que haces es empeorar un poco, digamos, el bienestar, entre comillas, ¿no? de los habitantes, Sí, quitando esos cables? Entiendo claro, lo que dices. Esto justamente es un poco lo que suelen pasar en los conflictos dentro del patrimonio, ¿no? Muchas veces imprimamos más a los bienes por encima de los habitantes, o a veces incluso los habitantes por encima de los bienes, que suele pasar más a menudo esto último, ¿no? Que lo primero. Pero en este caso, claro, a lo mejor Endesa directamente no quiere, era Endesa creo, ¿no? La empresa. Sí, Endesa. A lo mejor directamente dice, vale, sí, queremos quitar los cables, podemos quitar los cables, pero va a costar X dinero o tenemos que soterrarlo y tenemos que levantar el suelo y esto van a ser 2 años de obras. Claro, yo quiero que me digáis, si se diese esta situación, ¿cómo lo enfrentaríais vosotras? Bueno, lo primero decir que la Asociación de Amigos de Écija proponen que se busque una alternativa posible, que no lo exigen. No están diciendo cambiadlo ya, están diciendo que si existe una alternativa, pues que se pongan manos a la obra, pero es que realmente no recibieron ninguna contestación de la compañía eléctrica, fueron ignorados. O sea, no les propusieron nada, ni les comentaron que sería algo difícil y que crearía problemas problemas económicos o vecinales por este cableado. Directamente, vamos, no sé, no les han dado opción, desde luego.
Pero bueno, sí, podéis continuar si quieres las preguntas y seguimos ahí. Vale, sabiendo que esta situación perjudica nuestro patrimonio y aún más sabiendo que se está produciendo algo ilegal, ¿por qué creéis que hasta ahora no se ha barajado la posibilidad de acudir a los tribunales? Esto va enlazado a lo que ya hemos comentado, Sí, justo. pero si queréis comentar algo más. Yo creo que eso es por tema de economía, lo que cuesta ir a los tribunales con estas cosas y no saber si lo vas a ganar al final. Creo que es un tema de economía, de lo que, por desgracia, lo que cuesta en este país muchas veces que te hagan justicia con algo, porque muchas veces no vale la pena, por mucho que tengas razón, ir a un juicio, porque lo que te van a dar te lo has gastado en lo que te ha costado en juicio. Sí, también. Y además también el tiempo, porque normalmente estos asuntos tardan muchísimo tiempo, incluso años, en llegar a una conclusión. Entonces, si se puede mediar y llegar a un acuerdo como habían propuesto ellos, lo que decías tú, Nora, un poco más, digamos, amistoso, de oye, a ver qué solución podemos encontrar, pues creo que es la mejor solución, pero visto que no se está pudiendo, pues Claro. es como un mal necesario, digámoslo así. Bueno, yo creo que el apoyo de un poco de Hispania Nostra entiendo que va camino, ¿no? de una mediación o de al menos una solución o de llamar la atención, ¿no? Sí, o darle más trascendencia a la noticia. Claro. Que creo que eso es un poco lo que recogías, ¿no? A lo mejor en la última pregunta, creo, ¿no? Sí, la última pregunta es que los amigos, bueno, la asociación de amigos de Écija es una asociación y Sí. por tanto no tiene ninguna autoridad legal. Que si pensáis que sería oportuno que una autoridad correspondiente velase por el patrimonio con el objetivo de que se pudieran limitar este tipo de perjuicios. Bueno, existe estos tipos, ¿no? De otras, digamos, autoridades. Pero bueno, entiendo que la asociación tiene poder jurídico, ¿no? Creo que podrá hacer sus denuncias correspondientes y demás. Pero sí es verdad que el poder claro, económico, como decía antes Manu, ¿no? No será tanto como el que tenga Hispania Nostra o como, por ejemplo, el que tenga ICOMOS España, ¿no? Que también creo que son dos asociaciones o dos organizaciones que velan a nivel nacional por este tipo de cosas. Lo que no sé es si creéis que es mejor en este tipo de casos que son más localizados, ¿no? Como es Écija, lleve la voz cantante una organización nacional o que se vea apoyada la Asociación de Amigos de Écija. ¿Quién creéis que debe llevar la voz cantante? Hombre, a ver, comenzó la Asociación de Amigos de Écija porque son los que se encuentran en un área más local, digamos. Sí. Y ellos ya, al ver que no tenían respuesta y que no tenían una vía por donde se supiese esto, pues ya supongo que recurrieron a Hispania Nostra, que ya ha podido publicarlo y que tiene mucho más público o Sí. que llega No, a más personas. Y poder en ese sentido. Claro, sí. y poder ya no solo hacia las personas, sino en instituciones. Efectivamente, sí. ¿Pero creéis que debe ser Hispania Nostra la que enfrente este problema directamente? ¿O quizá debería hacer, no sé, un apoyo más institucional, sí, sobre todo Autonómico, técnico? dices. Sí, o técnico, ¿no? Digamos, algo más residual. Que sea, ¿no? O no sé qué pensáis. Yo la verdad es que yo creo que es mejor que lo lleve la Asociación de Amigos de Écija y que tengan el apoyo por detrás de Hispania Nostra, apoyo logístico. Pero creo que es algo que al final los afectados en gran medida son la Asociación de Amigos de Écija y bueno, también el resto de la población porque es un patrimonio cultural, pero los que más lo viven son la asociación, por lo tanto creo que son los que lo tendrían que mover con el apoyo detrás de Hispania Nostra. ¿Alba, algo que comentar? Sí, yo suscribo totalmente a lo que ha dicho Manu y creo que también es un poco lo que nos ha comentado Nora, que este asunto lleva ya bastante tiempo, igual en un primer momento sí que se podría haber solucionado de una manera más local,
pero ahora igual sí que necesita más apoyos, como el que estáis diciendo de Hispania Nostra y tal. Pues terminamos esta sección de noticias. Agradecemos pues, a nuestras nuevas colaboradoras y a nuestro nuevo colaborador, a tanto a Nora como a Alba como a Manu. Y nada, pues pasamos a la sección de entrevistas, donde tenemos a una de nuestras compañeras del grupo, que es NetBet. Así que con esto concluimos sección. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Bueno, hoy en el apartado de entrevistas tenemos a una compañera nuestra, encantados nosotros de tenerla hoy. Tenemos a NetBet. Hola, muy buena, bienvenida. Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Nada, sabes que esta es tu casa. Gracias. NetBet es graduada en arqueología, es becaria FPU del Departamento de Prehistoria, Historia del Arte y Arqueología, beca del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y como ya he dicho antes, es compañera del Grupo de Investigación Gestión del Patrimonio Cultural. Hoy vamos a hablar con ella del conflicto en el patrimonio cultural, básicamente porque su tesis se titula, o más o menos, ¿no? Es un esbozo, ¿no? Del título, sí. Conflicto en la gestión del patrimonio arqueológico en las ciudades patrimonio mundial, con una investigación en casos en España y en Latinoamérica. Exacto. Entonces, pues, directamente, pues, vamos a hablar del conflicto, ¿no? Uh-huh. Y lo primero es, ¿qué es el conflicto? O sea, el concepto de conflicto, Uh-huh. ¿cuál es? Así en general, En general, y luego ahondaremos en el asunto en el del patrimonio cultural. Pero Vale. si quieres ir directamente... No, me parece guay que planteemos ¿no? Como así el contexto más amplio, ¿no? Sí. Yo creo que esto, tú y yo, de hecho, ya lo hemos hablado, ¿sabes?, en alguna ocasión, el tema del conflicto, ¿no? Que es una palabra pesada, que tiene muy malas connotaciones, tiene una carga negativa, se identifica con cosas como la lucha, el enfrentamiento, la lucha armada, también como un problema, ¿no? A veces. Entonces tiene esa visión negativa a nivel social, porque, seamos sinceros, a nadie nos gusta obviamente, tener un conflicto con otra persona. Sin embargo, yo creo que un aspecto positivo, o como nos gustaría que pensáramos en el conflicto también, es que tiene aspectos generadores o aspectos creativos. Es decir, pues un conflicto pone de manifiesto que hay una relación o unas dinámicas sociales o una dinámica que no está funcionando positivamente y que tiene que cambiar de alguna forma porque no satisface a alguna de las partes. Entonces, cuando se ve que hay un conflicto es cuando se puede cambiar, ¿verdad?, cómo funciona esa dinámica. Entonces, tiene esos aspectos generadores o creativos. Y luego, pues, ya desde un punto de vista social más amplio, cuando hay un conflicto, pues se refuerzan ciertas relaciones entre, ¿no?, intragrupos, o sea, dentro de cada uno de los grupos que están enfrentados, por ejemplo. O sea, tiene una serie de aspectos que pueden ser positivos, ¿no? Entonces, quizás esa es la idea con la que me gustaría trabajar, con la que trabajo. Con la que estás trabajando, claro, sí. en mi tesis doctoral, ¿no? Los conflictos en el patrimonio arqueológico específicamente, como posibilidades para mejorar cómo funcionan las cosas. O sea, algo que podría ser, justamente como tú has dicho, ¿no?, desde una perspectiva más social, más general, digamos. Uh-huh. Algo negativo, estás intentando darle una vuelta, ¿no? Y resaltar, digamos, sus aspectos, pues eso, generadores y creativos. Pues, en el patrimonio cultural, entonces, claro. ¿qué nos encontramos? Claro. Con el conflicto en general. Claro, el conflicto, ¿no? Nos encontramos con chorrocientos millones de conflictos. Los conflictos, vale. Claro, vale. Sí. No, pero es importante tener claro que, como en cualquier otra situación, pues nos vamos a encontrar con muchos
conflictos, ¿no? Porque es parte de las Claro. relaciones humanas, ¿no? Y el patrimonio arqueológico, cultural, nos guste o no, es evidente, está inserto dentro de unas relaciones humanas. Entonces, así un poco tentativo, ¿no? Y si quieres ya lo vamos desgranando un poco más, podemos entender el conflicto en el patrimonio cultural como una situación, ¿vale? Percibida o real, en la que las partes consideran que hay una incompatibilidad de intereses, necesidades y valores, ¿vale? Vale. Así, esto que ha sonado, ¿no? Como tan teórico y tan... Totalmente, sí, ¿verdad? sí. Para desgranarlo un poco, ¿no? Percibida o real, a veces las personas consideramos que nos encontramos en una situación de conflicto porque mis objetivos no se van a cumplir si tú cumples los tuyos, ¿no? Entonces, quizás no es verdad, pero yo lo percibo de esa manera. Eso es un conflicto, ¿no? Hay un elemento de percepción importante en este tipo de situaciones. Y luego la idea de incompatibilidad. ¿Incompatibilidad entre qué? Bueno, yo sé que tú sabes, ¿no?, estos conceptos, pero quizás no son tan claros y tan evidentes. La diferencia entre intereses y posiciones. Os decía, ¿no? Incompatibilidad de intereses, necesidades y valores. Y sé que te conoces este ejemplo. ¿Cómo vemos la diferencia entre posiciones e intereses? Este ejemplo no es mío, ¿vale? Pero pensemos o consideremos que hay dos hermanas que se están peleando por una única naranja, ¿vale? Entonces, la una a la otra pues se dice, mira, yo quiero la naranja, la otra dice exactamente lo mismo, se pelean. Claro, su madre llega y dice, mira, me tenéis hasta el moño de estar peleándoos tantos por la naranja. Por pues la naranja. claro, pues la parto por la mitad, ¿no? Muy salomónico, y cada una se queda con una mitad de la naranja. Lo que estaban diciendo cada una de las hermanas eran las posiciones. Yo quiero la naranja, yo quiero la naranja. Era lo que decían. Pero si hubieran profundizado un poco más en esas posiciones... Sí, ¿no? ¿Para qué querían? ¿No? Exactamente. ¿Para qué quieres la naranja? Probablemente se hubieran dado cuenta de que una quería la naranja para darle un poco de olor al pastel que está haciendo y solo necesitaba la monda de la naranja, y la otra pues quería hacer zumo de naranja y necesitaba la pulpa. Es decir, una podía haberse quedado con el 100% de la monda de la naranja y la otra con el 100% de la pulpa. Hubiera sido una solución mucho más positiva. Las dos hubieran quedado mucho más satisfechas con el resultado y hubieran cubierto sus intereses, ¿no? Entonces, esa idea de diferenciar entre posiciones e intereses. Y luego el tema de los valores, ¿no? A mí esto me resulta muy interesante porque a menudo, y esto tú lo sabes, ¿no?, pues cuando hablamos de los valores, a menudo hablamos pues que si del valor económico del patrimonio cultural, ¿no? Totalmente. El valor estético, el valor identitario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este tipo de estudios sobre los conflictos y la teoría de los conflictos, los valores se refieren más pues a las creencias que seguimos los seres humanos, que nos permiten distinguir entre lo bueno y que nos ayudan mejor a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo importante y lo que es menos importante. Es decir, se refieren a cómo vemos el mundo las personas, y evidentemente tenemos formas distintas, ¿no?, de ver ese mundo y de ver qué es lo que nos importa más, lo que nos importa menos, etcétera. Entonces, pues por ejemplo, se me ocurre que yo lo leí, ¿no?, en un caso que parece como muy evidente. Pues si se va a construir una fábrica, por ejemplo, en un entorno, una persona cuyos valores están más basados pues en la importancia del medio ambiente, la necesidad de mantener un buen medio ambiente para el desarrollo humano, etcétera, pues simplemente se centrará en la parte negativa, ¿no?, de esa fábrica, ¿no?, en las posibles consecuencias contaminantes, etcétera. Pero una persona que digamos que sus creencias o su criterio esté más basado en el asunto económico, ¿no? Pues mira, es que esta fábrica va a generar tantos puestos de trabajo en esta comunidad que está deprimida, pues se va a centrar en otro aspecto, ¿no?, de un mismo... Están viendo un mismo hecho desde diferentes perspectivas. Entonces, esto me parece interesante por su potencial a la hora de aplicarlo al asunto de los conflictos, ¿no?, Sí. en el patrimonio arqueológico. Digamos que sería lo más complicado a veces identificar esos valores o ver esos valores en las comunidades.
Quizá por eso te resulta lo más interesante. Yo O la que más potencial, porque es lo que más potencial tiene. creo que profundizar en los valores es muy importante, pero también es verdad que los conflictos de valores son muy difíciles de resolver, porque los valores están conectados con nuestra identidad como Claro. personas, ¿sabes? Claro, Sí, sí. es como nos definimos a nosotros, un grupo, una persona, etcétera. Entonces, los conflictos que implican valores generan mucha intensidad emocional y son más difíciles de resolver que, por ejemplo, una cuestión de intereses. Pues has visto el ejemplo de la Sí, naranja, sí, ¿no? sí. Que es muy tonta, pero, No, pero es muy clarificador. Efectivamente. Claro, eso es relativamente fácil de resolver. Pero el tema de los conflictos, claro, encontrar una solución que sea constructiva, es decir, que nos satisfaga a todas las partes implicadas en el conflicto, es más difícil, porque no vamos a dar de lado lo que somos, evidentemente, ¿no? Entonces creo que tiene potencial, porque a lo mejor nos ayuda a reflexionar sobre nuestras propias creencias, ¿no? En por qué queremos ciertas cosas. ¿Por qué seguimos ciertos intereses? Me refiero por ejemplo, desde el gremio de la arqueología o desde la gente que haga gestión del patrimonio arqueológico, ¿no? Ciertas creencias, ciertas asunciones, bueno, repensarlas. En el caso de tus casos de estudio, o sea, en tus casos de estudio, Sí. este conflicto, a veces estos que se basan en valores, Sí. o sea, se da, Si lo he encontrado Sí. en algún... digamos. Bueno, mira, yo creo que sí. Ya sabes que esto es un proceso, ¿no? Es Sí, un sí, trabajo en es largo. construcción. Pero mira, yo creo que sí, porque hay una cosa que he podido ver en algunos casos, y es que hay asociaciones civiles, que esto ya lo vio, por ejemplo, Ariño en el 2000, ¿no? Para la Comunidad Autónoma de Valencia, que hay muchas asociaciones interesadas en el patrimonio cultural que también tienen interés en los aspectos medioambientales, ¿no? Entonces, entender esto que te decía, ¿no? De los valores, de esa forma de ver una construcción o un espacio como algo inserto dentro del medio ambiente, una creencia en la conservación del medio ambiente, pues es algo que desde la gestión del patrimonio arqueológico o cultural tenemos que considerar, porque esa creencia o ese valor pues puede chocar con... Es como el ejemplo que te ponía antes, ¿no? Entonces yo sí que he visto ese tipo de situaciones, ¿no? Potencialmente. Pues un ayuntamiento que le interesa, por ejemplo, que se construya, claro, porque quiere generar puestos de trabajo para la gente, obviamente, de su ciudad, ¿no? Claro, sí, sí. Pues se va a centrar en que si no se construye esto, lo van a ir a construir a otro lugar, vamos a perder esos impuestos, vamos a perder una fuente de financiación. Claro, pues viéndolo en la balanza, pues le va a dar más importancia a eso que al hecho de, pues se va a destruir un yacimiento arqueológico X, ¿sabes? Y es comprensible, al final es intentar entender por qué piensan de esa manera, ¿no? Y al final decir, bueno, pues a lo mejor esa diferente forma de pensar con respecto a este problema no la voy a cambiar, pero sí, oye, ¿cómo podemos transformar ese conflicto de valores a lo mejor en un conflicto de intereses? Ok. En este caso, ¿podemos encontrar alguna solución? O sea, los conflictos más comunes podrían ser de intereses, sobre todo, en el patrimonio Pues, arqueológico en este caso. Mira, yo pensaba que sí, pero honestamente creo que es importante entender que el conflicto es una cosa muy holística y que implica muchas partes, ¿no? Y que a lo mejor un conflicto que nos parece que es muy mundano, mira, hay un ejemplo estupendo, te lo voy a contar, ¿vale? Venga. Este es un ejemplo de Lederach. A ti seguro que te ha pasado. Mi madre y yo nos peleamos mucho por limpiar los platos, ¿vale? ¿Quién limpia los platos esta noche? Nos peleamos. Pues los tienes que limpiar tú, los tengo que limpiar yo, ¿vale? Mi padre también se mete, no, pues entonces los limpio yo, tal, no sé qué. Al final acabamos todos peleados, ¿vale? Por quién limpia los platos. A veces esos conflictos, ¿vale? Dice Lederach, llegan a tal nivel de intensidad
que ponen de manifiesto que no estamos solo peleando sobre Por los platos. quién, claro, Efectivamente, sobre por quién limpia, sí. por quién limpia los platos, sino a lo mejor estamos peleando por qué rol juega cada persona en esa familia, cuál es su, ¿no? ¿Qué funciones hace? ¿Se está reconociendo el trabajo Sí, que sí, está sí. haciendo, ¿no? Esta persona o esta otra persona o esta otra? ¿Sabes? Entonces hay que ver las cosas dentro de sus escalas, porque si resolvemos solo el conflicto de los platos, pues probablemente vayan a surgir nuevos problemas a la hora de quién recoge las zapatillas que se han quedado en el salón, ¿no? O mil otras cosas. Entonces, Claro, y esto en el digamos, en un yacimiento o en una ciudad, esto es exponencialmente, ¿no? Esto se aumenta de una manera, ¿no? claro, brutal. Entonces, hay que entender que yo creo que lo importante es, en este sentido, que no es... Hay unos conflictos de intereses y luego hay unos conflictos de valores por otra parte, sino que, bueno, el tema de los valores y el tema de los intereses y las posiciones, pues aparecen... tienen mucha relación los unos con los otros en todos los conflictos, ¿no? Y ya yendo un poco, a lo mejor más, pues, quizá más a las conclusiones ya de todo esto. Ujú. Hemos hablado anteriormente de un poco, pues eso, los conflictos que se dan pues en la administración pública, etcétera. Y a veces dices, y las sensaciones negativas que tiene la comunidad, o ¿no? A veces me has dicho que no se suele hablar del conflicto, se suele obviar o no se quiere incidir en ello porque es negativo. Entonces quería que me dieses un poco tu experiencia en este sentido, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? con esas administraciones al hablar del conflicto, etcétera, etcétera? Claro. O cómo se toman ellos, o cómo se toma la administración pública o las instituciones encargadas de ese patrimonio el conflicto. Claro, mira, yo en este sentido, ¿no? Pues claro, identificando, ¿no? O haciendo como un repaso, una recopilación de información sobre los conflictos, pues he tenido que buscar, por ejemplo, en diferentes lugares, ¿no? Que pudieran proporcionarme información. La prensa parece, ¿no? Como muy evidente, que es una fuente que nos puede dar información sobre los conflictos. Porque de hecho pues es uno de los marcos que utilizan normalmente para encuadrar una noticia, ¿no? El conflicto. Pero claro, hay muchos otros conflictos que no salen, que no se ven públicamente, ¿no? Y que ocurren, pues eso, dentro de las administraciones o dentro de las asociaciones civiles que tienen diferentes grupos, que tienen diferentes formas de percibir el problema, el conflicto, perdón, etcétera. Claro, entonces la gente no suele querer hablar de este tipo de cosas porque consideran que es algo... Yo creo, ¿vale? Consideran que es algo que es como si se estuvieran haciendo mal las cosas. En lugar de intentar identificar, bueno, pues no está funcionando bien, vamos a cambiar lo que no funciona. Claro. Más bien es como, bueno, vamos a no hablar de ello y así no se conoce, ¿no? La cuestión es justamente si esa visión cambiara. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo tengo, ya sabes, yo tengo fe en que pueda cambiar, ¿no? Ahí se están haciendo, sobre todo desde la Unión Europea, pues se están dando muchos pasos a favor de integrar los métodos alternativos de resolución de conflictos en la administración a muchos niveles, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de fórmulas al final lo que te enseñan es a responsabilizarte de los conflictos, no a decir yo soy la causa, no, sino a decir, bueno, yo estoy implicado en un conflicto, yo puedo resolverlo, ¿no? No vamos a externalizarlo a, yo qué sé, al sistema judicial o, ¿sabes?, a algo ajeno, sino, oye, vamos a hablar, vamos a ver si podemos encontrar una solución. De hecho, hace relativamente poco salió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ¿no?, que aplicaba lo que era la mediación intrajudicial a un problema con un edificio en A Coruña, que al final ha sido... o va a ser, no estoy segura, declarado como edificio singular y se vio implicado en un conflicto de 20 años, ¿sabes lo que te quiero decir? En los juzgados. Entonces, sí, bueno, sí, pues puede ser una respuesta alternativa. Quizás digamos, pueda ser una respuesta, sí. Bueno, entonces nos espera un futuro
de Interesante. mediación. Sí, bueno. Interesante seguro. Iba a decir, no, de mediación, de gestión del conflicto, ¿no? Claro. Y cada vez supongo que tendrá más peso muchas veces en esto del patrimonio cultural, en tu caso en el patrimonio arqueológico. Y bueno, pues iremos viendo, ¿no? Creo que, bueno, no te voy a molestar más ni te voy a quitar más tiempo. Para Así nada, que, Diego, muchas gracias por nada, la invitación. a ti por estar aquí, por hablarnos así, aunque sea bueno, sí, profusamente del concepto de conflicto, del conflicto en el patrimonio cultural, que creo que lo has dejado muy, muy claro. Y creo que es algo que sí deberíamos tener en perspectiva o tener por lo menos, ¿no? Ahí... En la lista Sí. de cosas a considerar, ¿no? Efectivamente. Yo creo que sí. Y bueno, pues nada, un placer. Estás invitada tantas veces quieras venir aquí, ya lo sabes, Gracias, porque es tu gracias. casa, efectivamente. Pero bueno. Y nada, pues Nos vemos seguramente en otra ocasión. Gracias, Diego. nada, a ti. Un Hasta saludo. luego. Promotion, don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up. Bueno, y después de esta entrevista con Ekbet y después de haber ahondado en algunos términos de los conflictos dentro del patrimonio y de la gestión de los mismos, pues pasamos a nuestra última sección llamada, pues, bueno, el Big temático, ¿no? O el Big a destacar con Rosana. Así que, hola, buenas, Rosana. Hola, buenos días. Pues ¿Qué nos traes? yo traía hoy las fallas que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2016, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, para ser más exactos, y que tiene un pequeño conflicto, no demasiado heavy, pero sí. Es que esta declaración supone que los valores esenciales quedan preservados, que se defiende el monumento fallero como pilar de la celebración, que se priorizan muchos elementos vernáculos ante los cambios artificiosos y aleatorios, y gracias a esto recibirá grandes ayudas que ayudará a seguir manteniendo vivos los oficios, las tradiciones y la propia celebración, porque si no, estas mismas oficios hubieran desaparecido hace años, de no ser por la tradición. Pero por esto mismo, la UNESCO misma va a establecer ciertos límites a la capacidad de decisión de la Junta Central Fallera. Y esta celebraba y celebrará, supongo, ciertos congresos para determinar la estructura de la fiesta y los elementos susceptibles de cambio. Uy, como tengo la lengua. He perdido. Mierda. Vale. Y sentará ciertas cátedras ante cualquier propuesta. Esto significa que ahora ya las fallas no son patrimonio solo de los valencianos, sino que su evolución ahora mismo está fiscalizada por otro órgano ajeno a la propia cultura, que establecerá unos principios éticos de conservación. Esto supone que le retiramos a la comunidad la capacidad de decisión, y eso tampoco es exactamente correcto. Cada cultura debería tener ciertos derechos de decisión sobre sus propias fiestas, las fiestas y las tradiciones, el folclore, todo debe evolucionar de manera natural. Sentando algunas cátedras como absolutas, caemos en el inmovilismo. Y las tradiciones son culturas vivas, cambian con la sociedad a la que pertenecen. A medida que la sociedad cambia, la cultura cambia. Y no se puede detener. Por mucho que queramos que sea purista, es como en este momento fue de una manera, ahora es un poco diferente. Pero ahora las fallas están controladas y sometidas al juicio de un órgano ajeno. Y esto es, precisamente por esto mismo, es contradictorio. ¿Ha habido alguna
alguna respuesta popular, por así decirlo, por parte de los valencianos o los falleros? Pues he visto noticias de descontento, pero no tanto como quejas, realmente, porque al fin y al cabo sí que se está protegiendo y es lo que se buscaba desde un origen. Y una financiación que les ayuda, que les... Y desde luego reconociendo, ¿no? Claro, y reconociendo, y eso, y las ayudas que son muy necesarias y muy bienvenidas. Pero sí que hay esa pequeña chispa de descontento. Bueno, entendemos que, por tanto, hay un conflicto leve, sí, pero bueno, lo hay, claro, por supuesto. En todo caso, ¿cómo crees, y ya esto es un poco tu opinión, pero cómo crees que se dará el futuro o hacia dónde irá? Yo creo que habrá negociaciones, tanto por el órgano de la UNESCO como por la Junta Central Fallera, para la toma de decisiones. Probablemente acaben hablando y los cambios serán tomados en conjunción de los dos, de modo que a la cultura no se le quitará el poder de decisión que tanto le pertenece. Simplemente será compartido. Será compartido con el órgano de la UNESCO y de manera que quedará protegido igualmente, pero la cultura seguirá viva, no será un inmovilista pura, que eso no es una cultura viva. Vale, de acuerdo. Pues bueno, creo que hemos tenido un programa muy completo que has venido a dar la guinda. Así que solo nos queda, bueno, pues despedirnos del resto. Decid que, bueno, que tras la pandemia, bueno, ha sido duro volver, ¿no?, un poco a las andadas y de esta manera un poco telemática entre nosotros. Pero bueno, intentaremos seguir aquí y continuar creciendo y haciendo e informando, ¿no?, del patrimonio. Así que bueno, nada, gracias Rosana. De nada. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Pronto.